Roald Blomberg fue un fotógrafo, explorador, viajero, cronista, periodista, dibujante, cineasta que vino al Ecuador en el año 1934, la primera vez cuando apenas tenía 21 años, básicamente con intereses naturalistas. Le gustaba coleccionar, digamos, especies de animales, bichos raros sobre todo, desde que resultaban sumamente distantes, de geografías sumamente distantes para la geografía sueca, ¿no? Entonces él viene con la intención de conocer las Islas Galápagos, que en el año 34 era el último lugar del mundo. Entonces le habían hablado de eso, toma un barco, se atraviesa el Atlántico, el Istmo de Panamá y llega a Guayaquil en la costa pacífica. Entonces conoce Ecuador, pasa 8 meses en las Islas Galápagos, recoge una serie de especímenes naturales, tanto botánicos como de fauna, para jardines botánicos, zoológicos y otras instituciones que se encargan de eso en Suecia, ¿no? Mientras hace él, se vuelve también un cronista, le gusta ir narrando sus viajes, ¿no? Digamos que el objetivo es ir a recolectar especies exóticas, pero al hacer el viaje él va contando lo que va viendo, la gente que va conociendo, las naturalezas que están frente a él. Él lo hace desde la palabra, ¿no? Desde la palabra escrita y el dibujo, porque él era también caricaturista, ilustrador de revistas y periódicos en Suecia. Y también trae una cámara, entonces empieza a tomar fotos de lo que va encontrando. Es decir, en sus primeros viajes la cámara fotográfica era su instrumento de registro, no su primero, ¿no? Pero poco a poco la va usando más y va desplazando a su dibujo. Entonces, tiene una relación intensa con el Ecuador desde el principio, ¿no? De lo que significa Ecuador para un explorador que tiene poco presupuesto, ¿no? Tiene poco tiempo, ¿no? Entonces tiene que cubrir varios niveles de geografías y Ecuador es maravilloso para eso, ¿no? Ecuador es, o sea, en poco tiempo puedes ir de la costa a las islas, subir a 3.000 metros sobre el nivel del mar y luego bajar a la Amazonía, es decir, con la fauna espectacular. En muy poco tiempo, muy rápido. Ecuador es un país, además, que digamos, sus procesos burocráticos para el extranjero no son tan complicados, ¿no? Entonces son una serie de elementos que le favorecen a Blomberg para venir una y otra vez. Desde el 34 empezó a venir bastante seguido y hasta radicarse definitivamente en el 58, casarse con una ecuatoriana, etcétera, por tercera vez. Es decir, encuentra en el Ecuador el compendio, es decir, la epítome de lo que él busca como cronista, ¿no? Porque además de Ecuador, aparte de tener una diversidad natural, tiene una diversidad cultural muy alta, ¿no? Entonces Blomberg recorre de norte a sur el Ecuador y de este a oeste y conoce distintos tipos de culturas, de manifestaciones humanas. Y eso es lo que le llama mucho la atención. Es decir, él vino y volvió durante 60 años y vio un proceso muy interesante que tiene el Ecuador, que es de ser una nación en ciernes, a ser lo que en los 70s ya se convierte la nación ecuatoriana, que como saben es un país muy pequeño, pero que ha tenido un proceso complejo. Entonces él es testigo de primer orden de todo eso. Cuando en el año 52 traba contacto con Víctor Hasselblad, que le da un modelo de cámara a Blomberg, le dice: ve y pruébala en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Tanto en la cima del Cotopaxi, ¿no es cierto?, que es 5.000 metros sobre el nivel del mar, como en el fondo de la Amazonía junto al río Napo. Prueba a ver cómo va. Y a Blomberg le cae de pelos eso. Entonces él empieza a usar la cámara. Digamos, tiene una especie de auspicio de la firma Hasselblad. Y imagínense lo que es eso para poder recoger las imágenes un poco más a gusto y comodidad. Por eso es que él tiene un registro muy amplio. Es decir, tanto a nivel mundial, no se diga a nivel ecuatoriano, a nivel nacional, es único. O sea, el registro fotográfico de Blomberg es
son 50 años, son medio siglo de registro de fotografías. Si te pones a hablar desde los 30 hasta los 80, cuando ya Blomberg está bastante mayor y ya sale menos y hace muy poco, pero casi es medio siglo del registro de una nación que está saliendo de la adolescencia, es decir, que adolece todavía en términos culturales, y no se diga en términos naturales, todavía estamos adoleciendo ahora. Entonces Blomberg es un testigo de primera línea de eso y lo registra. Lo registra en 20 libros, en más o menos también 30 películas, cortometrajes que registran la vida cultural ecuatoriana, cotidiana además. O sea, Blomberg no iba a la fiesta del Corpus Christi, no, Blomberg iba al día a día, iba a ver a la gente en un día cualquiera, asistiendo a la escuela, asistiendo al mercado. Entonces, él es el primero realmente que hace ese registro y nos deja una inmensa cantidad de fotografía que antes definitivamente no había ese registro, esa cercanía tan propia para retratar al ciudadano, a la ciudadana de a pie en el Ecuador. La fotografía en el Ecuador desde inicios del siglo XX, no se diga finales del XIX, es una fotografía que esconde, es una fotografía que maquilla la diversidad cultural nacional. Es decir, hasta finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, el indio no existía. El indio era literalmente borrado de las fotografías. Es decir, la crónica gráfica, fotográfica que tú tienes de esa época es lo bonito de nuestro centro histórico, pero si asomaba algún indio, lo borraban, porque eso no debe existir, porque eso no se consideraba parte de nuestro patrimonio. Y además la usanza del siglo XIX, la fotografía de tipo. Es decir, yo te tomo foto a ti indio solo porque eres indio, no porque eres Manuel Quispe, un individuo, sino porque eres un tipo, parte de una etnia idealizada, incluso estereotipada. Entonces ese tipo de fotografía era la usanza que había aquí hasta casi entrado el siglo XX, ¿no? Blomberg encabeza pléyade de fotógrafos europeos, sobre todo, que vienen en los años 30, 40, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, que hay mucho judío que huye de la Europa conflictiva y viene acá y encuentran otra visión. Es decir, ellos empiezan digamos, a mirar al mestizo, al indígena ecuatoriano con otra mirada. Se empiezan a retratarlo en cuanto es valioso, en cuanto es parte de la riqueza cultural, no en cuanto es un estorbo o un síntoma de vergüenza, que es algo con lo que esta nación en ciernes llamada Ecuador ha tenido que vivir por 2 siglos, ¿no es cierto? Negar eso. Nosotros constantemente hemos negado a través de todas las artes, ¿no? No se diga en la fotografía, que además es tan evidente, tan explícita, ¿no? Entonces, y si había un acercamiento a ese rostro ecuatoriano, ¿ya? Se lo hacía a través de una mirada exotista. ¿Ya? Mientras es más bonito, mientras más plumas tienes, mientras más empuña una lanza, mientras más se pone adornos y hace bailes rituales, es mucho más interesante para el europeo. Blomberg, como les dije antes, en cambio él va hacia el día a día, hacia el ser humano común y corriente, que se gana la vida en un día, como sea, ¿no? Con sus actividades económicas y culturales tradicionales, normales para cualquier ser humano, ¿no es cierto? Con unas prácticas distintas nada más, pero es un ser humano más, ¿no? Entonces Blomberg se acerca de eso, y además Blomberg no era un viajero que llegaba y se quedaba ahí un rato, establecía un contacto y se iba. Blomberg convivía, ¿no? Convivía con las comunidades con las que iba, es decir, participaba de sus actividades y volvía. Eso es lo más importante. Blomberg siempre volvía. Nosotros tenemos un documental que se llama Blomberg Regresa. Blomberg volvía a las comunidades, traía fotos que les decía antes, les entregaba, les regalaba, le hacían compadre de un montón de hijos, padrino de sus hijos, tomaba chicha, es decir, era uno más, era un querido más, el gringo Blomberg, ¿no? Que poco a poco se invisibilizaba, y esa invisibilización de su parte le permite una cercanía distinta que se nota en la fotografía. Que yo además
eh, considero digamos, tiene que ver con la Hasselblad también, que es tener la cámara aquí, que es hablarte así mientras tienes la cámara así, no así, no así con una de fuelle, sino tenerla aquí, es decir, tenerla en el plexo solar, ¿cierto? Entonces Blomberg tenía, digamos, no pone la cámara de por medio, ¿no? La usa, sí, obviamente, para hacer registro, pero no está estableciendo esto, ¿no? Entonces, eso permite una mayor cercanía con las personas. Ya te digo, además del hecho de volver y tener relación, por ejemplo, con comunidades quichuas en Imbabura, al norte del Ecuador, en donde, o sea, les toman fotos cuando son niños y cuando ya son adultos. Es decir, va y vuelve, regresa. En la Amazonía es más complicado porque la Amazonía es más cambiante, es más nómada la vida cultural de la Amazonía, o era cuando menos en la mitad del siglo anterior, antes que haya desplazamientos. Entonces, es decir, conocía a unos jefes shuar en los años 30 y en los años 50 iba a conocerlo y el jefe shuar estaba convertido ya en una zanza. Y esa comunidad había sido desaparecida por las guerras intestinas, porque son comunidades muy guerreras, los shuar sobre todo. Pero sin embargo, es decir, la característica de esa mirada que aporta Blomberg es retratar de forma más cercana y quitando un poco ese prejuicio que había antes, ¿no? Ese prejuicio de primero, o creer que el mestizo y el indio ecuatoriano primero es síntoma de vergüenza y segundo es solo un folclorismo más, ¿no? Entonces Blomberg, si ustedes analizan toda la fotografía de él, no es que nos iguala, sino nos quita prejuicios a todos los ecuatorianos. Tú cuando ves la fotografía, ves al ecuatoriano en el pescador de la costa en Manabí, ves al ecuatoriano, a la ecuatoriana en la India cuencana o en el Huaorani, o sea, lo ves ahí, ves ese acercamiento más cálido. Luego Blomberg es un pionero en otras cosas también. Blomberg hacia los 60, finales de los 60, 70 adopta también ya una postura política, ¿no? En la medida en que se da cuenta que, es decir, la riqueza de las naciones está en eso también, ¿no? En la importancia de preservar los patrimonios culturales de los pueblos originarios. Es decir, Blomberg es de los primeros, no solo aquí, sino a nivel del mundo. Es decir, hay instituciones en Europa que de esos viajeros que estuvieron ahí, miraron, que vienen y aportan un testimonio distinto, más, digamos, más sustancial. Es uno de los primeros, no se diga que también es uno de los primeros ambientalistas. Él tiene una película del año 49 que se llama En petróleo en la selva, cuando acá en Ecuador durante muchos años, incluso ahora, nosotros seguimos creyendo que el petróleo es nuestra gran bendición porque nos hace ricos, nos permite construir carreteras, puentes, etcétera. Pero ya Blomberg desde el año 49 decía, es decir, algo raro pasa, algo está pasando en la selva, es decir, hay nuevos ruidos que están entrando, hay árboles que se están cayendo, es decir, entonces Blomberg también es un pionero muy importante de eso, además que tuvo relación con personajes que legitimaban las luchas de los pueblos de acá, como el ícono nuestro que es Dolores Cacuango, ¿no? Blomberg fue uno de los más cercanos a ella. Hay una foto de Dolores Cacuango que está mirando así a lontananza maravillosa, que la hizo Blomberg. Entonces él se empapa mucho de eso. Entonces hay fotógrafos actuales contemporáneos y también fotógrafos de los años 60, los más importantes, Hugo Cifuentes sin duda alguna, ¿ya? Que reconocen la influencia de Blomberg, ¿no? Y de esa playa de fotógrafos, Bodo Wood, Hirst, Kaplan, ¿no es cierto? En los fotógrafos de los años 60, 70 y los actuales, ¿no? Es decir, ahora desde el Diego Cifuentes, el Coco Lazo, el Pepe Avilés, el Jorge Juan Anhalser, es decir, fotógrafos que están ahora, digamos, son parte digamos, de la visión importante que hay en el Ecuador, le deben y reconocen siempre la importancia de esa visión que aportó Blomberg acá desde los años 30.